Gracias por vuestra invitación y gracias también pues, por haceros testigos de ese mensaje de Jesucristo en el contexto universitario, ¿no? Donde es tan importante, ¿no? Pues también hacer presente la gran novedad de Jesucristo. Me habéis pedido unas reflexiones sobre claves para la nueva evangelización. Y bueno, pues eso me permite hacer una miscelánea de reflexiones que comparto con vosotros. Pues estoy seguro que mis reflexiones pues, pueden tener algo de desordenadas, podrían haber sido estructuradas de otra manera, seguro, ¿eh? Podrían haber sido más ampliadas, desarrolladas, más simplificadas. Bueno, con la libertad que me habéis dado, comparto algunas intuiciones, ¿de acuerdo? Sin pretender que de esto que os voy a compartir se haga ninguna tesis doctoral, sin pretender tal cosa. Bueno, claves para una nueva evangelización. A ver, anteriormente solíamos establecer una diferencia muy clara, muy notoria, muy marcada, entre evangelizar pueblos que nunca antes habían sido cristianos y evangelizar en los pueblos antaño católicos y ahora secularizados. Había como una diferencia muy grande entre ambas cosas. Ciertamente existen matices importantes que diferencian esas dos situaciones, pero cada vez menos, cada vez también hay un terreno común entre esos dos campos. En la reciente encíclica del Papa Fratelli Tutti, a mí me ha llamado la atención que el Papa comienza casi su reflexión en el primer capítulo, donde hace una descripción sobre las sombras de este momento cultural, comienza hablando de el fin de la conciencia histórica, diciendo, ojo, aquí existe un, como una crisis de la conciencia histórica. Antes hablábamos de que hay que inculturarse, ¿no? Hoy en día estamos como exculturados, o sea, como si el cristianismo se hubiese sido expulsado de la cultura, ¿no? Yo creo que hay como dice el Papa, un fin de conciencia histórica, una gran crisis. De hecho, cuando el Papa escribía esta encíclica, pues estaba teniendo lugar en Estados Unidos esos movimientos de que derriban la estatua de Isabel la Católica, de Fray Junípero, etcétera, una especie como de rebelarse contra nuestra historia, rebelarse contra nuestras raíces, pretender que el nuevo mundo tiene que partir de cero, ¿no? Fijaros, os voy a leer unas líneas de esta lectura de la realidad que hace el Papa, ¿no? En Fratelli Tutti. Dice, por eso mismo se alienta también una pérdida de sentido de la historia, que disgrega todavía más, ¿no? Se advierte la penetración cultural de una especie de deconstruccionismo, donde la libertad humana pretende construirlo todo desde cero. O sea, todo lo que está hecho hasta ahora, pues todo estaba fatal, se ridiculiza el pasado, se ridiculiza la historia, uno se avergüenza de sus raíces y tiene que partir de cero, ¿no? Y dice el Papa, si una persona os hace una propuesta y os dice que ignoréis la historia, que no recojáis la experiencia de vuestros mayores, que despreciéis todo lo pasado y que solo miréis el futuro. Dice, ¿no es esto una forma de atraparos con una propuesta para que solamente hagamos lo que ellos pretenden? Ese planteamiento de estar desarraigado, desconfiados de todo lo anterior, todas las instituciones son malas, todo lo anterior fue mal hecho, conmigo comienza, ¿no?, la concepción de la nueva, ¿no?, la nueva historia, es absolutamente contraria al sentido común, porque si algo somos hoy en día, obviamente es porque nos podemos elevar sobre los hombros de los que nos han precedido, ¿no? Entonces, esto forma parte de nuestra historia. Por cierto, una pequeña pista. Voy a ir intercalando en estas reflexiones, voy a ir intercalando pues algunas descripciones de la crisis con también algunas propuestas de sanación, obviamente. No se trata únicamente de hacer diagnósticos, ¿no? Aparte de diagnósticos hay que hacer propuestas de sanación. Si esto es así, si tenemos esta especie de crisis de conciencia de fin de historia, de avergonzarnos de todo lo anterior, etcétera, etcétera,
pues una pista importante será que la nueva evangelización tiene que contar también con el conocimiento profundo de la historia. Tenemos que conocer la historia. La historia no es un territorio neutro. La prueba es que también, cómo se han difundido las leyendas negras sobre la Iglesia, cómo se ha deconstruido, ¿no?, nuestra conciencia cristiana, pues desde caricaturas que se han hecho de toda la acción de la Iglesia a lo largo de la historia. Hoy en día es muy frecuente que proliferan películas con referencias históricas. ¿eh? Esta película ha sido construida en base a hechos reales. A ver, y al final muchas personas su conciencia histórica la han hecho desde 3 o 4 películas, pues que están básicamente pensadas en una ridiculización de la historia cristiana. El nombre de la rosa, por ejemplo, aquella famosa novela y aquella película que era claramente un intento de denigrar pues toda la heredad del cristianismo en la Edad Media, etcétera, ¿no? A ver, pues por desgracia, muchas personas han ido forjando su conciencia histórica desde ridiculizaciones como esas, ¿no? Luego necesitamos la nueva evangelización pasa también por conocer la historia. Esto puede parecer una contradicción, ¿no? Nueva evangelización y historia. De hecho, hoy mismo he compartido, ¿no?, pues en el programa de Sexto Continente de Radio María, he compartido una expresión de esas de Chesterton que me ha llamado la atención, que dice: la educación fracasa si no consigues enseñar lo viejas que son las nuevas ideas. A ver, es que es muy importante, ser capaz de enseñar lo viejas que son las nuevas ideas. Es que tienes que tener esa capacidad de darse cuenta de que es muy difícil que hoy en día surjan nuevos errores, porque es difícil ser un hereje eh, mm, con mucha originalidad. Un hereje original es muy difícil porque han existido tantas herejías, ¿no?, en la historia de la humanidad, que es importante conocer dónde han estado los grandes errores, dónde han estado los grandes aciertos de la humanidad, ¿no? Por lo tanto, frente a este avergonzarnos de nuestras raíces, esta deconstrucción histórica, este fin de conciencia histórica, ¿no?, creo que uno de los remedios que necesitamos es conocer nuestras raíces, conocer nuestra historia. ¿eh? Y darnos cuenta de que hay páginas maravillosas en la historia, ¿no? Se ha manipulado la historia para deformar el rostro de Cristo y de su Iglesia. Se ha manipulado la historia. Yo creo que entre las grandes apuestas que se ha hecho para poder descristianizar, una de ellas ha sido la deformación de la historia. Y dice el Papa en Fratelli Tutti que esto, claro, de este fin de conciencia histórica, de esta deconstrucción histórica, de este romper con nuestras raíces, claro, ese vacío ha sido inmediatamente ocupado por nuevas ideologías. Si alguno se pensaba que cuando uno rompe con sus raíces es para comenzar una reflexión en la que vas a ser tú solo el que pienses, sin ningún tipo de influencias, pues te estás equivocando, ¿no? Ese vacío ha sido colonizado culturalmente por las nuevas ideologías, ¿no? Una nueva colonización cultural, dice el Papa en Fratelli Tutti, ¿no? Dice él: no nos olvidemos que los pueblos que enajenan su tradición y por manía imitativa, violencia impositiva, imperdonable negligencia o apatía toleran que se les arrebate el alma, pierden, junto con su fisonomía espiritual, su consistencia moral y finalmente su independencia ideológica, económica y política, diciendo: mira, tú has vendido tu alma, y obviamente va a ser colonizada. Va a ser colonizada. Está siendo colonizada, ¿no? Y obviamente eso está ocurriendo, ¿no? Cayeron las ideologías, claro, vosotros erais, entonces todavía estabais en el seno del Padre, cuando cayó el muro de Berlín. Pero yo no estaba en el seno del Padre cuando cayó el muro de Berlín. Yo entonces era un joven que contemplaba aquello diciendo: madre mía, caen las ideologías, ¿qué va a acontecer en este momento, ¿no? Pero claro, la caída del muro de Berlín, la caída del marxismo, sí
pudimos ser, que yo fui de los ingenuos, de pensar que era el fin de las ideologías. No, no, aquello no era el fin de las ideologías. Estaba preparando como una metástasis, ¿no? Una nueva presencia de esas ideologías en nuevos formatos, ¿no? Y obviamente la teoría gender, la teoría de género, ha sido una de esas metástasis de aquel marxismo que ahora además ha pretendido pues derivar la lucha de clases y la lucha de géneros y ha querido introducirnos en una gran crisis antropológica, en una nueva concepción del hombre, en una nueva concepción de la familia. Fue profético, San Juan Pablo II, cuando en aquel momento dijo, ¿no?, que en el terreno de la familia y de la vida se juega el futuro de la humanidad. Es la verdadera frontera, la frontera entre el pensamiento único y los que se resisten al pensamiento único. Es la frontera, entre la familia, o sea, en el terreno de la familia y en el terreno de la vida. De hecho, estamos viendo, ¿no?, cómo en Europa, en esta Europa en la que ya el pensamiento único es dominante, existen, ¿no?, algunas naciones de tradición cristiana que se resisten a ese rodillo ideológico y, bueno, y, se está como queriéndoles imponer, ¿no?, un rodillo ideológico. Por ejemplo, Polonia, pues el hecho de que ha tenido pues el Tribunal Supremo de Polonia pues un dictamen contrario reduciendo al mínimo el aborto en Polonia, pues entonces se empieza a cuestionar si Polonia puede estar en la Unión Europea. Fíjate tú, o sea, es decir, que la presencia de la Unión Europea tiene que conllevar una visión antropológica y una visión de la familia hay un pensamiento único. El que no quiera verlo se está poniendo una venda en los ojos, ¿no? Por lo tanto, creo que tenemos que tener en cuenta que el terreno de la antropología, el terreno de la lucha por la vida, ¿no?, de la dignidad de la vida, el terreno de la lucha por la familia, es un terreno clave, el terreno del principio de subsidiariedad, en el que la familia, en el que la cultura tenga capacidad de generar vida sin ser absorbida por un pensamiento único, por un Estado, ¿no?, que se está cada vez más constituyendo en el único agente de la sociedad. Ese es un terreno clave. Ese es un terreno clave, ¿no?, en este momento. Bien, esta crisis está integrada en un devenir que yo me atrevería a definir como la ruleta del devenir cultural. A ver si explico un poco esto yo, qué quiero decir con lo de la ruleta del devenir cultural. Es verdad que en la historia existen vaivenes, existen como, no sé si utilizar la palabra vaivén o la imagen de una ruleta. Entonces, creo que esa ruleta em, es difícil saber cuánto tiempo se tarda en dar la vuelta a este devenir histórico que os voy a describir ahora. ¿Se puede tardar un siglo? No lo sé, quizás menos años. Bueno, ¿cuántas décadas se tarda en dar vuelta a esta ruleta histórica, ¿no? Yo la describiría de la siguiente manera. En primer lugar, los tiempos difíciles, tiempos de guerra, tiempos de persecuciones, de grandes pruebas, los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Esto ha sido así, ¿eh? Yo he tenido una madre que falleció hace un año y falleció con 90 años. Mi madre, perdón, mi madre pues era la expresión de una mujer fuerte dada a luz por tiempos difíciles. Los tiempos difíciles dieron a luz a personas fuertes, personas que lucharon por la supervivencia, personas que lucharon por la libertad religiosa, personas que, bueno, tenían una altura y una fortaleza que te quedas pasmado, ¿no? Cuando tú ves a tu madre y luego te ves a ti, dices, bueno, vaya escalón que hemos bajado, ¿no? Luego ves a tus sobrinos y dices, madre mía, como sigamos bajando escalones así, no sé dónde vamos a llegar. Obviamente hay unas diferencias culturales que son de asustarse. ¿Y eso cómo se explica? Pues porque los tiempos difíciles crearon hombres fuertes. Ahora, luego, ¿qué pasó en el segundo momento? Que los hombres fuertes dieron a luz, crearon buenos tiempos, claro. Esa gente que nació y creció en una situación tan dura se hizo fuerte y esa gente fuerte dio a luz buenos tiempos, desarrollo, progreso.
Y eso es algo absolutamente positivo en principio, ¿no? Pero héteme aquí, y ahora viene el tercer nivel, que esos buenos tiempos dieron a luz a hombres débiles. Porque es así, porque el bienestar, el que uno no luche por por la supervivencia, el que lo tenga todo hecho, el que en esta vida no haya experimentado lo que es tener que renunciar a nada, los buenos tiempos dan a luz gente débil. ¿Eh? Y finalmente, y la gente débil da a luz malos tiempos, malos tiempos, que es en la que estamos. Yo creo que es esta etapa en la que estamos, ¿no? Y entonces se vuelve a cerrar el ciclo, esa ruleta cultural. Porque si primero los tiempos difíciles crearon hombres fuertes y luego los hombres fuertes crearon buenos tiempos y los buenos tiempos crearon hombres débiles y los hombres débiles estamos creando tiempos difíciles, hay que volver a empezar la ruleta. Y ahora ha llegado el tiempo de volver a dar la vuelta, ¿no? Que estos tiempos difíciles creados por gente débil, estos tiempos difíciles sean capaces de dar a luz hombres fuertes. Que es lo que necesita el mundo para ser evangelizado, ¿no? Grandes testigos, grandes santos, para la nueva evangelización. Esto que estoy diciendo, ¿no? Esta descripción de esa ruleta, de esa ruleta que ha acontecido en poco tiempo, en poco tiempo, en pocas décadas, ¿no? Nos tiene que poner sobre aviso sobre la importancia de que la familia sepa educar en austeridad, que sepa educar en unos valores sin permitir que la sociedad nos fagocite, tener en cuenta que esta sociedad del bienestar eh, pues, pues casi nos acaba cambiando nuestro horizonte, pues porque todo el vivir bien, el vivir fácil, el no saber, o sea, el no tener necesidad, no tener experiencia de lo que es el sacrificio, de lo que es la renuncia, todo ello nos cambia el alma sin darnos cuenta. ¿Eh? Yo recuerdo, siendo obispo de Palencia, que lo fui antes que de San Sebastián, recuerdo haber recibido la visita de un misionero de esos que estaba en un lugar muy lejano y venía cada muchos años a ver a su familia, ¿no? Y, y me decía que estaba impresionado, porque cada vez que venía a hacer una visita cada 3 años así a España, decía, pero es increíble cómo se está cambiando el alma de este pueblo, ¿no? Como por el influjo del bienestar, del vivir bien, pues de no saber, no tener necesidad de sacrificio, de renuncia a nada, se está cambiando el alma de este pueblo. Es como si se cambiase el agua de la pecera sin que los peces se diesen cuenta. Y para cuando quieres darte cuenta, de repente pues tus raíces no existen, ¿no? Y me decía este misionero, decía, mira, José Ignacio, decía, eh, desengáñate porque mientras que en Europa se viva instalado en la sociedad del bienestar con un horizonte, ¿no? en el que lo que entendemos por calidad de vida sencillamente pues es el no tener que renunciar a nada, no tener que sufrir, no tener pues obviamente el alma cristiana va a estar inevitablemente en crisis, ¿no? Porque el Señor nos habló del riesgo de las riquezas. Qué difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos. Y esa riqueza, esa denuncia que hizo Jesús sobre el peligro de las riquezas, podríamos hablar sobre el peligro de la sociedad del bienestar elevada a una concepción de vida, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de nuestra vida? Vivir cómodamente, vivir bien. Cuando eso acontece, el alma cristiana ha fallecido. ¿Eh? Qué difícil es que los ricos entren en el reino de los cielos. ¿Eh? Y sin embargo, ¿no? Son los pobres de Yahvé, son los que tienen la experiencia de la necesidad de clamar a Dios, de pedir misericordia, de pedir la gracia de Dios. Son ellos los que se abren a la predicación del reino de Dios. No hay, no hay nada más contrario, ¿no? A la evangelización que el no tener conciencia de nuestra necesidad de Dios, del pensar que tenemos todas nuestras necesidades cubiertas y de que el hombre tiene un bienestar y por lo tanto no necesita de Dios. Bueno, es verdad que la providencia juega sus factores, por ejemplo, ¿no?
hay muchas contradicciones en la vida en las que esas falsas seguridades, ¿no?, que uno pretende construir la sociedad del bienestar se ven cuestionadas. Ahora mismo, fíjate lo que ha supuesto la pandemia. Pues para cualquiera de nosotros puede acontecer en una crisis familiar, en el fallecimiento de un abuelo, o sea, pueden acontecer tantas cosas en las que las falsas seguridades eh, de repente se vean desmontadas, ¿no? Pero obviamente hay que estar atento a esto, ¿eh? Porque es un gran engaño, ¿eh? Es un matrix esto, ¿eh? Es un matrix de la sociedad del bienestar en el que estamos absolutamente pues engañados. Hay otro factor, creo, bueno, con respecto a esto que he dicho, creo que la gran lucha, ¿no? La gran lucha porque el seno de la familia sea el lugar de la transmisión de los valores, porque la familia sea un lugar en el que se viva la austeridad, se viva el olvido de nosotros mismos, ¿eh? Entender cómo uno es feliz haciendo feliz a los demás y en el olvido de sí mismo. Eh, la educación en el espíritu de una familia misionera, sí, sí, misionera, en la que además que aprendemos pues a olvidarnos, a ser felices, olvidándonos de nosotros mismos, todavía en nuestra familia exista pues más espacio para más personas, ¿no? Para educarnos más en el amor y en el olvido de nosotros mismos, ¿no? A todos nos impresionó no hace mucho, pues cuando se eligió para el Tribunal Supremo de Estados Unidos a esa mujer, Amy Barrett, pues nos impresionó un perfil de una mujer madre de familia numerosa, en la que pues existía un hijo con síndrome de Down y dos niños jamaicanos o haitianos, no sé de dónde son, pues adoptados en esa familia, ¿no? Desde luego uno se da cuenta que esa es una familia fuerte, esa es una familia, ese modelo de familia, difícilmente, ¿no? Podemos decir que ha podido ser subsumida o absorbida por esta sociedad del bienestar. No, ha sido una familia fuerte, ¿eh? Que dice Chesterton que una familia fuerte es como un estado independiente, que tiene unas fronteras muy fuertes marcadas, ¿eh? Muy fuertemente marcadas. Bueno, y necesitamos ese tipo de familia y ese tipo de referentes. Si me permitís un comentario jocoso, ¿eh? Yo en mis entornos he dicho, vamos, apuesto que si la que se hubiese presentado como candidata a presidente de gobierno de Estados Unidos hubiese sido Amy Barrett, hubiese barrido. Estoy seguro, ¿eh? Pero claro, necesitamos ese tipo de referentes morales. Ese tipo de referentes morales. Estoy seguro que con un perfil así, esa mujer hubiese sido la presidenta de Estados Unidos. Bueno, cierro paréntesis, que no quería hablar de eso ahora. Bien. Eh, Otro factor, ¿no?, que es clave a tener en cuenta. Bueno, estamos en una era digital que nos configura completamente, nos configura. Y es muy poliédrica, muy poliédrica, ¿eh? Ese documental que Netflix pues ha difundido sobre lo que pueda haber detrás de todas esas empresas digitales, a ver, nos tiene, bueno, no es ese documental, obviamente ese documental saca a la luz algo que todos sospechábamos, que aquí hay un gato encerrado. A ver, aquí hay gato encerrado. O sea, la era digital nos está cambiando. La era digital unida a la globalización, unida al pensamiento único, es un peligro, ¿eh? Es un peligro. Entonces, si yo ahora mismo dijese a los que estáis escuchando, a ver, coge en un blog, en tu cuaderno, y en la columna de la izquierda y en la columna de la derecha, ponte, ¿no?, a escribir aspectos positivos y negativos que tú mismo has experimentado de esta era digital. Vamos, saldría una lista muy larga en la columna de la izquierda y en la columna de la derecha. La lista sería larga en los dos lados, ¿no? Y entonces, ¿esto qué supone? Bueno, de la era digital no nos podemos bajar, ¿eh? La prueba es ahora mismo que estamos aquí dando esta charla, ¿no? De la era digital no nos podemos bajar, pero yo creo que la clave está en discernimiento. Tenemos que discernir, estar siempre en clave de discernimiento, ¿eh? Escuché yo a un jesuita fallecido en olor de santidad, ¿no?,
el padre Luis María Mendizábal, le escuché decir que las nuevas tecnologías son un buen siervo, pero un malísimo señor. Un buen siervo, pero un malísimo señor. Y entonces, claro, la clave está en que no perdamos el señorío y que hagamos de las nuevas tecnologías pues un lugar, cómo no, de evangelización, porque allí donde hay un cristiano hay evangelización, no hay ningún lugar que no deba de ser evangelizado. Y fue nuestro Papa Emérito el que habló del continente digital, el continente digital, ¿no? Entonces tenemos que evangelizar este nuevo continente. ¿Eh? Yo de ahí me inspiré en esa palabra de Benedicto XVI para buscar el nombre al programa que tengo en Radio María de Sexto Continente. Bueno, pues es el continente digital el que tiene que ser, ¿no? Pero la clave está en discernir, discernir y discernir, no dejarnos arrastrar. En modo discernimiento, ¿no? Nuestro santo patrono San Ignacio de Loyola, y bien sabéis que soy obispo de San Sebastián y que pues yo creo que la mayor orgullo y honra que tiene nuestra diócesis es haber dado a luz a San Ignacio de Loyola, ¿eh? Que por cierto, si no habéis venido a Loyola a visitar Loyola, ya estáis tardando, ¿eh? A ver qué hacéis, que tenéis que visitar esto, ¿eh? Bueno, pues San Ignacio de Loyola, él en sus ejercicios espirituales, ¿no? Habla en el principio y fundamento, habla de en tanto y cuanto. Las cosas en tanto y cuanto me ayudan, me sirvo de ellas. En tanto y cuanto veo que son un obstáculo, aprendo a prescindir de ellas. A pretender a servirnos y a pretender y aprender también a renunciar, ¿no? Ejercitando el señorío, ¿no? Porque un cristiano está llamado a participar del señorío de Jesucristo. Y ese señorío tiene que ser también transmitido en este continente digital. ¿Eh? Es clave, ¿no? Estamos llamados no únicamente a transmitir contenidos de evangelización en redes sociales, sino también a transmitir la forma de estar presente. ¿Cuál es mi forma de estar presente? O de estar ausente, no lo sé, porque tiene que haber momentos para estar y para no estar, ¿eh? Y formas de estar y formas en las que uno no debe de estar, ¿no? Bien, eso también es otra de los, en esa descripción que estoy haciendo de nuestro momento, también tiene que configurar la nueva evangelización desde esa situación que vivimos. Otro aspecto que configura el momento, que configura nuestro momento cultural y por lo tanto tiene que ser también al mismo tiempo, ¿no?, lugar de incidencia en la nueva evangelización, es ver cómo ha habido una doble crisis, que es de la crisis educativa hemos pasado a la crisis afectiva, ¿no? O sea, del relativismo finalmente se han terminado por generar muchas heridas afectivas. Nuestra cultura, que antaño, ¿no? Pues fijaros que cuánta insistencia tuvo San Juan Pablo II en el relativismo. Finalmente del relativismo se pasó a la dictadura del relativismo, ¿no?, que Benedicto XVI denunció, y quizás en el pontificado actual en lo que estamos es en todas las heridas afectivas que se han generado fruto de ese relativismo y de esa dictadura del relativismo. Estamos llenos de heridas afectivas. La desestructuración de la familia ha generado montones de heridas en nosotros, faltas de autoestima, complejos, ¿no?, narcisismos que a uno no le han enseñado a amar, no le han enseñado a amar, no le han enseñado a tener amistades fuertes, no ha tenido la experiencia de poder confiar en nadie, tener amigos en los que puedes confiar, o sea, de fondo no fiarte de nadie, meterte en tu burbuja. A ver, estamos llenos de heridas afectivas que configuran nuestro tiempo, que son las hijas, la consecuencia de todo el relativismo, ¿no?, que se ha sembrado, ¿no? Bueno, pues hay que decir que en este momento yo creo que la nueva evangelización pasa también por la educación en el amor humano. Educación en el amor humano, la educación afectiva sexual. Estamos llamados a realizarla, porque las heridas afectivas pues han generado pues una distorsión de la visión de la sexualidad, de la visión del amor, un no creer en el amor humano,
Entonces, cuando uno no cree en el amor, pues se refugia mendigando afectividad por aquí y por allá, en la cultura del rollo, en no tener una referencia eh, estimulante de un amor por el que merece la pena dar la vida. Y en vez de tener una referencia de un amor por el que merece dar la vida, pues uno se busca la vida de por aquí y por allá, que no tiene que ver nada lo de buscarse la vida con dar la vida. ¿No? No, son dos expresiones que vienen a decir lo contrario, ¿no? Entonces, creo que tenemos que otra clave de nuestra nueva evangelización tiene que ser el acompañamiento de todos aquellos, ¿no?, que arrastramos heridas afectivas, que tenemos que tener acompañamientos espirituales. Y el tema de los acompañamientos es una de las claves que cada vez vemos con más claridad. Educarnos en sabernos acompañar, sabernos arrimar a buenos árboles para que te den buena sombra. Una de las expresiones que más suelo repetir yo del Papa Francisco es que me impactó, ¿no? Fue la siguiente, ¿no? ¿Qué es la fidelidad? Y dice él, la fidelidad es la debilidad bien acompañada. O sea, no es ser un Superman, no es ser un yo lo puedo todo, estoy seguro de mí mismo, confío en mis fuerzas, no, porque estamos heridos, somos débiles. La fidelidad es la debilidad bien acompañada. Necesitamos acompañar nuestras heridas, ¿eh? Tener un ámbito de acompañamiento espiritual, de formación espiritual, ¿no? Los centros de orientación familiar que las diócesis tienen, ¿no? Los centros de orientación familiar para las crisis matrimoniales, para los problemas educacionales con los niños. Los centros de orientación familiar son los hospitales de campaña de los que tantas veces ha hablado el Papa Francisco. Son los verdaderos hospitales de campaña, los centros de orientación familiar, los lugares de acompañamiento espiritual, los confesionarios, los despachos en los que intentamos escuchar el sufrimiento del mundo, son los hospitales de campaña que el mundo necesita, ¿no?, en este momento, ¿eh? Luego creo que esta es una clave importantísima, ¿eh? Bien, dicho esto, porque digamos sería un error pensar que eh, la evangelización tiene que dirigirse exclusivamente contra el relativismo, ¿no?, en la apologética. Sí, sí, también tiene que haber apologética, ojo, también tiene que haber apologética, ¿eh? Yo recuerdo que siendo párroco de Zumárraga, antes de ser obispo, una cosa en la que invertía tiempo eran que los chicos de la parroquia, alumnos del instituto, que venían del instituto allí con los profesores de filosofía que tenían un auténtico bombardeo intentando arrancar el alma cristiana de la tradición de nuestra cultura y había un cierto profesorado, ¿no?, que intentaba, ¿no?, sembrar dudas y arrancar la fe cristiana de esos chicos. Cuando salían del instituto, yo muchas veces me juntaba con ellos y íbamos respondiendo una a una todas esas dudas pues que en un abuso clarísimo, por cierto, ¿no?, de un cierto profesorado hacia sus alumnos, en un abuso clarísimo, estaban intentando infundir, ¿no? La apología es necesaria, la apología es necesaria. Pero no únicamente la apología, como he dicho, al mismo tiempo siendo conscientes de que se han generado heridas afectivas, porque a veces cuando alguien tiene una herida afectiva es más urgente que abordes la herida afectiva que el relativismo que la ha probado, que la ha producido, ¿eh? Primero tienes que atender la herida afectiva, eso es un fuego de emergencia, ¿eh? Y luego ya tendrás tiempo, de poder abordar apologéticamente pues la concepción global de la verdad en la que uno, ¿no?, en la que uno tiene que comprenderse a sí mismo. Quizás, por lo tanto, doy un paso más, esta nueva evangelización requiere en un mundo, en un momento, ¿no?, en el que quizás ya se ha producido una ruptura por ejemplo, estaba yo hace poco reunido, ¿no?, con nuestros sacerdotes aquí en Guipúzcoa y hablábamos de, por ejemplo, el tema de la confirmación. A ver, pues en un sitio como Guipúzcoa, pues los
los hilos que anteriormente utilizábamos para poder convocar a los jóvenes, pues por ejemplo, para la confirmación, ¿eh? Se hacía un llamamiento a los nacidos en tal año para confirmarse, y ahí que se te presentaban los de la quintada, ¿eh? Más o menos. A ver, eso se ha acabado, ¿eh? Ha habido una ruptura en ese hilo de transmisión, y en este momento pues ya tenemos muchísimos pueblos de Guipúzcoa en los que son muchos años en los que no se ha confirmado nadie, ya nadie responde a esas llamadas generacionales para recibir un sacramento, ya nadie responde a ellas, ¿no? ¿Mm? O sea, ese cristianismo sociológico se ha acabado entre nosotros. ¿Mm? Incluso voy a decir que hay unos cuantos sacerdotes que me decían, en todo el año he bautizado a dos personas en el pueblo, en la parroquia, ¿eh? A ver, estamos en esas en algunos lugares de España, ¿eh? Entonces, en este momento en el que ese cristianismo sociológico pues ha caducado, en el que esa tradición de presentarse pues a través de los sacramentos ya no tiene esa capacidad de convocatoria, ¿no? Hay que decir que la nueva evangelización requiere un primer anuncio para muchísimas personas, un primer anuncio. Lo que la Iglesia siempre llamó el querigma. El querigma es una proclamación de que hay una buena noticia que es que la vida tiene sentido, que en medio de tus sufrimientos Dios te quiere, te comprende, porque también Él ha experimentado la cruz. ¿Eh? O sea, el gran anuncio de que somos amados, de que somos queridos, de que nuestra vida tiene un sentido, el mundo lo necesita. Y claro, para que esa proclamación del querigma tenga capacidad de incidir, es muy importante que sea realizada por personas que tengan un testimonio fuerte de vida, un testimonio fuerte de vida. Por aquello que dice el refrán, que el mejor sermón es el de Fray Ejemplo, ¿sabes? Porque está claro, ¿eh? Fray Ejemplo predica muy bien, ¿no? Ahora, consejos vendo y para mí no los tengo, eso no sirve. O sea, el querigma, la proclamación del querigma va unida, tiene que ir unida al testimonio de vida. Al testimonio de vida, a que nos tomemos en serio, Señor, que por mi antitestimonio nadie se aparte de ti. Y ojalá por mi testimonio de vida algunos se acerquen a ti. Es una responsabilidad tan grande esta, el que demos testimonio de vida, el que seamos santos, ¿no? Para que nuestra palabra, para que el anuncio que hagamos sea creíble. Es tan importante eso, ¿sabes? Bueno, pero el querigma es muy importante. ¿Por qué? Porque es una experiencia de vida. Es, por ejemplo, cuando a mí me llama mucho la atención en ese pasaje del Evangelio de San Juan, ¿no? De la curación del ciego de nacimiento, cuando se monta ahí un lío, pero a los padres dicen, este es vuestro hijo, el que nació ciego, ¿cómo es que ahora vive? Ah, no sé, preguntáselo a él, que ya es mayorcito, y le preguntan a él, y él dice, a ver, yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Pero ¿qué te hizo? ¿Qué te dijo? A ver, si quieres te lo digo otra vez. Yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Y ese es mi testimonio y eso no se puede negar, me explico. Y a mí no me puedes decir que me calle, no me puedo callar, porque Jesús me ha dado la vista y yo tengo que decírselo al mundo. Este es el querigma. Este es el testimonio, que uno tenga una profunda experiencia y las experiencias se respetan, ¿eh? Os voy a decir una cosa, incluso en este mundo relativista, cuando alguien tiene una profunda experiencia y la comunica con potencia, se escucha por lo menos en silencio un ratito. ¿Eh? Que a veces de vez en cuando observamos cómo ocurren cosas sorprendentes, que a un medio de comunicación pues básicamente anticristiano, de repente se le cuela pues un testimonio de alguien que sorprende que haya sido capaz de dar un testimonio en no sé qué televisión. Bueno, pues porque los testimonios a veces son conmovedores, ¿no? Luego, el mundo necesita este primer anuncio de personas enamoradas. Solo los enamorados se enamoran, que nos quede claro, ¿eh? Y, y bueno, y decir ante el mundo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Jesucristo ha hecho en mi vida, cómo me ha liberado, cómo me ha reconstruido interiormente, pues eso es un gran anuncio, ¿eh? Bien, pero en segundo lugar, además del querigma, en un segundo momento, pero sin lo primero no hay nada que hacer, ¿eh? Porque pedirle que alguien se apunte en un curso de formación cristiana sin haber tenido primero un anuncio del querigma, pues es comenzar la casa por el tejado. Pero cuando uno ha recibido ese anuncio,
Es importante una buena formación en la fe, porque la formación no se puede dar por supuesta, no se puede dar. Y hay personas que han recibido un primer anuncio, pero luego no han tenido la constancia en la educación, en la formación. Entonces ese primer anuncio no ha arraigado como debiera de haber arraigado. Se ha producido un calentón, sí ha tenido un momento de gracia, pero luego fácilmente se ha enfriado. ¿Por qué? Porque tenía que haber sido acompañado de una formación en la fe estructurada, de una formación en la moral, de una escuela global, ¿no? De presentación global de la vida cristiana. Y eso le faltó. Tuvo un calentón y ahí se le quedó. Entonces, señores, este segundo aspecto es muy importante, el milagro del catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos un catecismo para adultos que jamás la Iglesia Católica había tenido un catecismo como este que San Juan Pablo II dio a luz allá por el año 1992. Jamás la Iglesia había tenido un catecismo como ese, capaz de formarnos perfectamente. He escuchado a más de un obispo decir, yo ordenaba sacerdote a alguien que sepa bien el catecismo. Con eso yo ya lo ordeno sacerdote, ¿no? Si tiene esa formación, tener bien integrado el catecismo y además es un hombre de fe y de piedad, y esto y tiene un alma apostólica, le ordeno sacerdote rápidamente. Eso yo se lo he escuchado a muchos obispos. ¿eh? El catecismo de la Iglesia Católica es un instrumento de formación maravilloso. Yo he tenido la suerte de durante muchos años irlo explicando en Radio María y ahora también estoy haciendo pues una explicación diaria, cada día un punto del compendio del catecismo que lo mando por YouTube, ¿no? Desde el canal personal de YouTube. O sea, cada día un punto del catecismo, cada día un punto del catecismo. ¿eh? Bueno, pues eso creo que es importante. Es importante. O sea, catecismo de la Iglesia Católica y doctrina social también, doctrina social. ¿Cuál es la cosmovisión desde la doctrina social que tiene el catolicismo? Un paso más, un paso más. Para poder evangelizar, también es muy importante que tengamos cada uno de nosotros nuestra experiencia de Betania. Jesús tuvo su Betania. La familia de Betania, Lázaro, Marta y María, eran un lugar importante para la vida de Jesús. Era su lugar de descanso, su lugar de, como decimos nosotros, no de cargar pilas, que no sé si esa expresión es muy correcta. No, no. El otro día le escuché a una persona decir, por eso digo que no sé si es lo adecuado, que nosotros no vamos a cargar pilas. Más bien Jesús dice que de nosotros brotará un surtidor de agua continuamente, que no es una pila que se va desgastando, sino que voy brotando un surtidor de agua viva, ¿no? Que brota en nosotros. Bueno, pues eso ¿cómo se puede recibir? Pues teniendo una experiencia de Betania, un lugar de referencia, ¿no? Un grupo de referencia cristiana, de amistad cristiana, que me lleva a crecer. En soledad no se puede, en la intemperie uno no se puede mantener. ¿eh? Entonces es obvio, uno dice, a ver, ¿dónde el Señor ha puesto en mi entorno una experiencia de Betania, una escuela apostólica en la que yo pueda crecer? ¿eh? Y eso pues es totalmente necesario. Eso nos tiene que llevar a superar el individualismo y al mismo tiempo sin caer en los capillismos, porque son dos cosas, superar el individualismo y buscar un grupo de referencia, sin que caigas en el capillismo. El capillismo que es, bueno, pues que yo tengo aquí un grupito y que fuera de ese grupito parece que no soy católico. No, mire usted, uno tiene que tener la conciencia de catolicidad. Y un católico se tiene que sentir en casa en todas las capillas, porque todas las capillas forman parte de su casa. Y uno cae en un capillismo que estoy en este grupito y critico a todos los demás. A ver, hay que superar el individualismo y el capillismo. Porque la catolicidad tiene esa capacidad, esa capacidad. Pero la experiencia de Betania y de escuela apostólica es totalmente necesaria. Un paso más. La nueva evangelización requiere también discernir dones y carismas. Cada uno de nosotros ha recibido sus dones y sus carismas. No todos tenemos por qué estar haciendo lo mismo. A ver, pues por ejemplo, ¿no? Pues uno tiene un don especial para las redes sociales.
todo el mundo a las redes sociales. ¿Pero por qué vamos a ir todo el mundo a las redes sociales? Vamos a ver. ¿Todo el mundo tiene que tener ese don? Pues no. Dios ha dado, el Espíritu Santo da dones diferentes para que todos esos dones confluyan. Y no hay que pretender ser como el otro. Hay que más bien ponerse en presencia de Dios y ver el Señor por dónde alumbra en mi vida, ¿no? Y dice, pues uno tiene un don especial para la evangelización del arte y de la belleza. Otro tiene un don especial, pues, para el apoyo, por ejemplo, en el estudio, pues para personas sin recursos. Otro tiene un don de empatía y de cariño para la cercanía con los ancianos. Otro tiene un don especial para los proyectos misioneros. Otro tiene un don especial para la presencia en la cultura y en la política, que es tan importante. O sea, tenemos que discernir dones y carismas, ¿eh? Porque la nueva evangelización pues lo requiere, y los dones los da el Espíritu Santo. Y no soy yo el que se tiene que empeñar en hacer no sé qué cosa. No, a ver, discierne dónde están los dones del Espíritu. ¿Eh? Y, y no te empeñes a hacer tu proyecto. ¿Eh? Que los cristianos, yo muchas veces digo, que los cristianos no somos inventores, somos descubridores, que es muy distinto, ¿no? Descubridor de los dones que Dios ha puesto en mí para saber desarrollarlos. Yo no los invento, descubro los dones de Dios, ¿no? Entonces, esto es muy importante, y además esto también nos tiene que poner en guardia frente a los afanes de protagonismo que a veces ocurren entre nosotros, afanes de protagonismo. Qué importante es buscar siempre el lugar más humilde para servir. Bueno, yo voy a discernir qué dones Dios me da, ¿no? Para poder servir en la comunidad cristiana y de qué manera evangelizar, la nueva evangelización. Voy a ver qué dones me da Dios. Pero mientras que lo discierno, voy a ser el que coja la escoba y friegue el váter. A ver si me explico. O sea, y eso será el buen espíritu, ¿sabes? Eso será el buen espíritu. A mí me llamó la atención, me impactó en una ocasión un sacerdote que seguro que muchos de vosotros, ¿no? Eh, mm, conoceréis, que le preguntó a la madre Teresa de Calcuta: Madre Teresa, deme algún consejo para la vida espiritual. ¿Y sabéis lo que le dijo? En perfecto inglés, que traducido al castellano es: limpia los servicios, limpia los váteres. Le dijo eso, le dijo eso. O sea, a ver, cada uno tiene que discernir sus dones y carismas, pero siempre, siempre, para que no haya ninguna tentación de afanes de protagonismo, siempre buscando el lugar último de servicio, cogiendo la escoba, limpiando el váter, empezando por ahí, porque eso nos preserva en el discernimiento de muchas tentaciones, ¿sabes? Nos preserva de muchas tentaciones. ¿Eh? O sea, discernir los dones y carismas, pero tener la prontitud de que por de pronto yo soy el que quiere coger lo que nadie quiere coger. ¿Eh? Eso autentifica los carismas, eso, ¿eh? Los autentifica. Bueno, y por supuesto, otro consejo para la nueva evangelización: cultivo de la vida espiritual, de una profunda experiencia de oración. ¿Eh? Porque nuestro mundo se caracteriza. A ver, antes he comenzado diciendo que es muy importante, ¿no? Descubrir nuestra tradición, descubrir nuestras raíces, tener conciencia histórica de dónde hemos nacido, de lo que es la vida de la Iglesia, la tradición. Eso es muy importante, pero, aunque sea muy importante, también tiene que ser complementado con la experiencia personal de encuentro con Cristo, porque si únicamente uno vive de la tradición, hay algo fallará. Escuché un relato, se lo escuché a quien ahora es arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, ¿no? Y él nos narraba en unos ejercicios la siguiente imagen, ¿no? Es una imagen referida a, bueno, pues a lo que en el mundo anglosajón es la cacería del zorro, ¿eh? Todos sabemos lo que es la cacería del zorro. Se suelta el zorro y al poco tiempo se suelta la jauría de los perros y todos los perros corren detrás, todos van al unísono, saltando, corriendo, saltan los setos, pasan el río, todos corren, todos van detrás y claro, se alarga la cacería, se van cansando los perros
Se va descolgando uno, se descuelga el otro, se descuelga el otro, se descuelga, y al final son 2 perros o 3 los que han alcanzado al zorro. Todos los demás se han quedado descolgados. Entonces viene la moraleja, ¿no?, de este relato. Y entonces, ¿por qué son estos 2 o 3 los que han conseguido alcanzar al zorro? ¿Porque eran más jóvenes? ¿Porque estaban mejor alimentados? ¿Eh? ¿Porque estaban mejor entrenados? Dice, no, porque estos 2 o 3 son los que cuando soltaron al zorro le vieron. Todos los demás no habían visto al zorro. Corrían porque veían correr, ladraban porque escuchaban ladrar, saltaban porque los demás saltaban. Pero claro, llega un momento en que le dice uno al otro, oye, que yo me estoy cansando, ¿tú has visto algo? Pues yo no he visto nada, pues vamos a dejar de correr aquí. Claro, y te cansas y dejas de correr. Es que al final, como no hayas tenido una experiencia personal, como tú no hayas, entre comillas, visto nada, no hayas tenido una experiencia del encuentro personal con Cristo, es que la vida es suficientemente larga, no es muy larga, es bastante corta, os lo digo yo, que yo ya estoy en la rampa de bajada, estoy. La vida es corta, pero es lo suficientemente larga, aunque sea corta, como para que, como no tengas una experiencia personal, te quedas por el camino. Te quedas por el camino. Entonces, esto es importante, la vida de oración y el enriquecimiento con el tesoro de la espiritualidad católica, que estamos llenos de tesoros que desconocemos. ¿Tú sabes lo que es conocer a San Francisco de Sales? Es potentísimo. ¿Sabes lo que es conocer a San Bernardo y sus obras? ¿Sabes lo que es conocer a San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús? Leer Historia de un alma de Santa Teresita de Lisieux. Tenemos un montón de tesoros, absolutamente ignorados. Y eso es una pobreza espiritual tremenda. Y luego nos dedicamos a hacer yoga y zen para intentar descubrir, o sea, intentar llenar nuestro vacío interior. Es un drama, ¿no? Esta paradoja del desconocimiento de lo que tenemos en casa. Bueno, en definitiva, que la nueva evangelización os necesita. La nueva evangelización os requiere santos, os requiere coherentes. La nueva evangelización está totalmente ligada a la llamada a la santidad. No son dos cosas distintas. La conversión es el punto de entrada, el punto de partida. Y yo os animo, ¿no?, a que en este tiempo en el que esperamos la llegada del Señor sintáis esa llamada a ser testigos de Cristo ante el mundo. Lo dejo aquí